Y continuamos. Ya un tiempo después del glorioso final de Victory Gundam. Sunrise, el estudio responsable de dar origen a estas series junto a Tomino, terminaría viendo como las demás series, producciones y franquicias que ya por los 90 competían con esta a través de una estrategia que no se les había ocurrido a la corporación que las compró y es la actual encargada de darles publicidad fuera del país del sol naciente, de nombre Bandai Entertainment. Terminaría siendo responsable de su desastrosa llegada a Occidente por la pésima distribución y publicidad que esta empresa le hizo. En contraste con otras empresas que tomaron la delantera en lo que se refiere a promocionar sus producciones más nuevas en Norteamérica y por Latinoamérica más tarde. Pero esto no termina aquí, puesto que el principal problema fue la ignorancia del público que recién estaba importando series de anime en Occidente, de las cuales muchos vieron a las últimas series de esos años como Macross y Evangelion como los padres del género y de muchos conceptos nuevos sobre la animación que también serían mostrados en películas como Akira en esos años. Llegando a Norteamérica una cantidad de producciones que desarrollaría una sólida pero mal completada cultura de la animación. Como Sunrise, al ver que su estrategia de mercado con sus mejores series no iba a resultar, debido a que aparte de que sus mejores series las tenían muy caras en tema de derechos y licencia en esos años, por lo que, citando ciertos comentarios respecto al tema, se les paró el culo demasiado tarde. Y como la mayor parte del público occidental por los años 90 son unos pendejos obsesionados con las imágenes, efectos especiales, sangre, sexo y muerte en alta definición y rara vez prestan atención al argumento como todos los niños de escuela pública por esos años, se les ocurrió la brillante estrategia de crear nuevas historias de la franquicia de Gundam, las cuales estarían fuera del universo original, destinadas solo a atraer tanto a esa gente como a distintos tipos de audiencia con el plan de atraerlos al universo original, el cual en Japón hasta la fecha es conocida y molesta hasta en el almuerzo. Eso en teoría es una brillante estrategia, pero se les había olvidado el pequeño, muy pequeño, pequeñísimo detalle de que los de Bandai son unos completos retrasados mentales a la hora de hacer publicidad a sus series, aun cuando en esos años Toonami, uno de los grandes bastiones de la revolución de los 90 en lo que animación de calidad se trata, era también un bloque transmisor de anime líder por Norteamérica y más tarde en Latinoamérica, ya que tenía la licencia para distribuir y transmitir todas y cada una de las series de Gundam conocidas y por conocer en ese tiempo. Pero como a finales de los 90 y por el 2004 Cartoon Network estaba en proceso de cambiar su estrategia comercial, para más Inri terminó solo autorizando la emisión de ese bloque televisivo en lo que antes era su programación nocturna, o donde podía emitir cuantas veces quisiera las series con contenido para adolescentes y jóvenes ya de 17 años por Gringolandia. Siendo evidente que ninguno de los elementos que pensaba explotar Sunrise le jugaría a su favor a la hora de dar a conocer a la franquicia a un público tan exigente y a la vez mediocre como el nuestro, ocurriendo lo evidente. Y es por el año 1994, que dan inicio al proyecto de los universos alternos con la sola finalidad de dar a conocer estas series, a través de historias contadas de forma relativa o totalmente distinta a lo acostumbrado, y con argumentos y profundidad que variarían según el público al que se enfocara. Ya sea fanáticos de otros géneros de animación o simplemente a la gente que suele mirar a huevo la animación en sí. Siendo muchas veces fanboys enfermos de series de peleas como Dragon Ball y demás clones del Puño de la Estrella del Norte, y en otras series de este proyecto destinadas a fangirls del yaoi que ya se conocían bastante bien en el cada vez más y más liberal territorio gringo, entre otras aberraciones más que irían con los años atrayendo. Pero seguro se preguntarán ¿qué diablos es un universo alterno? Se los explicaré con un ejemplo fácil. Muchos conocen las películas que existen de superhéroes como Batman o El Hombre que Araña, tanto las series como películas si bien tienen algo en común, en este caso los hechos pasados que hacen al personaje lo que es, así como algún hecho pasado, o frase célebre que se mantiene. Pero solo eso, a partir de ese punto, los autores y directores de cada historia dan su propia visión de esos personajes ya sea comedia, drama, acción, o terror de serles más adecuado a lo que entienden por esos superhéroes. En fin, universos distintos para distintas audiencias con una finalidad que pocos han entendido completamente. Hacerlos llegar a leer los cómics y por tanto, a conocer la historia original de los personajes tanto de la DC como de Disney digo Marvel. Y eso señoras, trampas y señores es la función real de los jodidos universos alternos. Y las dos series con las que pensaba realizar este plan a partir de 1995 serían G Gundam y posteriormente la que pondría el interés del mercado occidental en la franquicia. De nombre Gundam Wing.
Pero como Sunrise le dio los derechos a Toonami de sus series, ni tontos ni perezosos, los de ese bloque decidieron también pasar las series que llenarían en el universo original los huecos argumentales que Tomino dejó en el final de la primera serie y el inicio de Z. Siendo 0080, 0083 y el octavo equipo de Mobile Suit las que se transmitirían en horario nocturno en los mismos años que se emitieron los primeros universos alternos por Gringolandia, además de las dos originales. Pero el plan, por muy elaborado que suena, no pasó más allá de la teoría en lo que es lograr su ingreso a Latinoamérica. Puesto que ya por el año 2000, recién se había logrado licenciar y doblar Gundam Wing para ser transmitida en Latinoamérica. En tiempos que Toonami ya estaba perdiendo derechos de transmisión y siendo desplazada por Adult Swim y las políticas nuevas de Cartoon Network en Latinoamérica. Pero eso no impidió que hubiese tenido gran aceptación como una historia diferente, aunque en los retardados fans de los animes que se transmitían en Sudamérica, se le vio muchas veces como si fuera un clon de Robotech, o de Evangelion en los contenidos político-tecnológico y filosófico. Por lo que no pasó más allá de eso, una serie más, con una calidad que si bien no estaba a la altura de otras series, logró dejar conforme a varios niños que de alguna forma los influenció a pensar un poco en política, en lo que es una historia militar contemplativa, y en casos más reducidos la posibilidad de que hayan otras historias iguales o mejores. Siendo ese el resultado del plan de Sunrise de extender esta franquicia por Latinoamérica. Y estoy seguro que en más de una ocasión, esta serie debió causar polémica por los discursos sobre guerra y paz que, mezclados con la acción de la serie en sí, debió despertarles un par de neuronas a sus televidentes, véase aquí. La Tierra es el único planeta que permitió que nacieran seres vivientes dentro del sistema solar. En el año 95, después de la colonia, los hombres lograron obtener nuevas tierras gracias al desarrollo que había, y utilizando la tecnología de cultivo y los recursos de la naturaleza. Sin embargo, el nacimiento de este nuevo mundo no significa nada más que la imitación del origen del planeta Tierra. En este caso, ¿cuál fue el significado de la creación de las colonias? Dicen que el principal objetivo fue el desarrollo tecnológico para mejorar la vida de los hombres que están en la Tierra. Me pregunto si los humanos no le han pedido demasiado a este mundo de imitaciones. Supuestamente la vida en las colonias es más estable, especialmente porque no hay ningún desastre causado por la naturaleza. Al mismo tiempo parece que su crecimiento no tiene límite. Garantizó la existencia eterna de los humanos. Seguramente hubo una época en la que la gente estaba llena de alegría por poder vivir en el espacio. Ahí, ellos podían comenzar nuevamente desde el principio. Sin embargo, es muy difícil pensar que en un futuro los hombres y las colonias puedan olvidarse de su origen, que es la Tierra. A veces no entiendo cuál fue el beneficio que recibió la Tierra por el desarrollo de las colonias. Sin duda la tecnología que la Tierra desea es armamento. La destrucción es un instinto que los humanos no pueden eliminar. Hoy en día las colonias están a punto de crear su propio espíritu de armamento. Esta es la herencia de la Tierra. La belleza de la Tierra es grandiosa. Los animales que se desarrollaron como seres humanos empezaron a pensar cómo controlar un planeta entero. Comparando la duración de un planeta con la vida de los hombres, los humanos existen solo un instante. Por eso los hombres solamente piensan en sí mismos. No han cambiado nada. El tiempo que la humanidad utilizó para salir al espacio fue un desperdicio. Las ideas solo son sueños al enfrentar la realidad. Estos son el pacifismo aparente y un espacio viviente falso. El espacio es solo un terreno extra para causar más batallas sangrientas. Todos sabemos que las guerras quitan muchas vidas en un solo momento, y los humanos jamás han olvidado la tristeza que esto les ha causado. Sin embargo, no han tratado de dejar de pelear. Toda la sangre y lágrimas que han derramado fueron solamente el símbolo de una ceremonia. Uno no puede hablar de la historia sin tocar el tema de la guerra separando cada época. Seguramente miles de personas utilizaron la frase que dice, pelearemos por la paz. Pero esto es solo un pretexto para justificarse. Las colonias dicen que ellos necesitan armamento para mantener la paz. No hay ninguna diferencia con la Tierra. Con esto las colonias piensan que lograron ser iguales que sus orígenes. Supongo que derramar mucha sangre les ayudará. Y piensen que esas series fueron hechas para niños. Lo bueno de esto es que el solo poner eso último ya hace la diferencia en cuanto a solo poner la típica serie de peleas o de robots donde hay bichos malos y feos y los típicos personajes fuertes y heroicos. Vamos que seguro muchos a su tiempo cuando tenían menos pelos en el trasero debieron notar la diferencia que hacía esta serie. Eso sin contar esa poderosísima banda sonora que daba la atmósfera propia de una historia de guerra con su drama debido.
así como la atmósfera de desesperación que daba el principio y final de cada batalla, y los horrores de la guerra que a corta edad se les mostraba, seguro debió influenciar un poco sus ojos ansiosos por porno en ese entonces. Si bien en la historia que le tocó a Latinoamérica los protagonistas eran un quinteto de maricones que se la comen doblada, quiero decir comandos de élite, podíamos al menos ver personajes que uno creía que eran los malos a simple vista. Pero la diferencia empezó a hacerse notar al ver el peso que tenían los personajes en la misma, así como la profundidad que estos tenían. Uno con un mínimo de interés real por historias de esta talla se habría dado cuenta en el mensaje subliminal que transmitía esta serie, incitando a ver los universos originales, donde realmente se vería el realismo, la acción y la esencia propia de la saga, así como las paranoias que Tomino, los creadores de Gainax antes de poner sus manos en Evangelion, Kawamori antes de crear Macross, y muchos otros muestran en las mismas.